hay que encuadrarse la estructura marco, que era un gobierno dictatorial, ¿no? Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Eran finales de la década de los 80. Fue como un tren en un contexto turbulento. Que esos 25 años pasaron un montón de cosas que sin duda impactaron en la carrera, en la institución y en las prácticas de los profesionales. Digo, mi carrera este año cumple 40 años y eso es mucho, es una historia, una vida entera. La carrera de Relaciones Industriales surge, en realidad, a partir del desarrollo de la carrera de Relaciones Públicas, que había pasado a formar parte de la Universidad Nacional del Nordeste en el año 1975. La carrera se creó alrededor del año 77. Yo pertenezco en realidad a la tercera camada, es decir, la primera camada inició tarde, inició en el segundo semestre del año. Después vino otra camada y ya la mía. Bueno, la carrera aquí en la Universidad del Nordeste empezó como una carrera terciaria, como una carrera de Relaciones Industriales. En el año 1976 es que se solicita la creación de esta carrera y se llega a su creación justamente a través de un convenio que se establece entre el gobierno de la provincia de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste. El problema es que a nivel internacional o sobre todo a nivel de América Latina, la primera versión sobre estas carreras era justamente sobre el tema de relaciones industriales, adaptando un poco lo que se hacía en las universidades americanas. La palabra relaciones industriales es muy norteamericana y industria, los americanos le llaman también industria a la agricultura, el comercio, lo que fuera. Comenzamos en la Figuerero en el año 1977 y de ahí, por supuesto, por eso decíamos que estábamos limitados al horario en que se nos habilitaba la escuela, porque era la escuela Vicente Figuerero la que funcionaba ahí. Éramos muy pocos en ese entonces, se había iniciado en un colegio que estaba sito en Pellegrini, casi Salta, esquina Salta, y posteriormente pasamos a la Sarmiento. Fue muy interesante además cómo surge esta carrera, porque había mucho interés en que se creara, hasta los mismos aspirantes a cursar la carrera, que continuamente iban y venían preguntando de cuándo, diríamos, se iniciarían las clases, es decir, como que los alumnos demandaban también, los futuros alumnos, mejor dicho, demandaban, ¿verdad?, la creación de esas carreras. Pero en particular quiero rescatar la vivencia que hemos tenido. Era un grupo muy unido, sobre todo de la primera hasta la quinta promoción aproximadamente, en particular la primera y la tercera, de la cual yo formaba parte. Armamos un grupo humano muy, muy lindo. Había mucha convivencia, más allá de las cuestiones académicas, formales. Para nosotros los profesores fue muy satisfactorio la colaboración de los alumnos, ya que ellos se encargaron no de elaborar resúmenes, porque eso nosotros no queríamos los profesores, sino que se encargaron, diríamos, de hacer copias, que en ese momento tampoco existían las fotocopiadoras, por lo tanto tenían que hacerle, diríamos, en un sistema de stencil y copiado. Y efectivamente es así,
se hacía muy manual el tema. Había por ejemplo, había conseguido un compañero nuestro, ya ni recuerdo porque es de épocas muy lejanas, un equipo con el cual se hacían los apuntes, nosotros escribíamos a máquina, no yo precisamente, distribuíamos las distintas tareas y después con una máquina dale y dale y dale hasta que se iban haciendo los apuntes y en función de esos apuntes estudiábamos. Como eran las primeras camadas, no se contaba con mucha bibliografía y por otra parte de esa bibliografía tampoco era accesible. En algunos casos por razones de precio y en otros casos era porque todo centralizado en Buenos Aires o en los grandes centros de estudio, ¿no? Comienza la biblioteca en realidad con 3 ejemplares de libros que regala un alumno de la carrera de Relaciones Públicas de la UADE, con el que nos encontramos en un congreso que fuimos, pero era un congreso de Relaciones Públicas, y que fuimos a autoridades, profesores, alumnos de la carrera, y él ahí ofreció a esos 3 libros, y a partir de ahí, después, entonces, con el aporte de lo recaudado por los alumnos, y también un gran apoyo que tuvimos de un personal no docente de la Facultad de Abogacía, que fue la señora Fiorella de Cleva, que también nos ayudó, diríamos, desde los distintos recursos con los que contaba la carrera para poder adquirir los libros de la biblioteca, que hoy ya existe, diríamos, y se ha desarrollado bastante. Eran finales de la década de los 80, había que tomar decisiones sobre qué carrera seguir para un futuro que todavía no se veía muy claramente en ese contexto histórico, político, económico. Un poco por las materias, yo sabía que me gustaba algo que estuviera vinculado más con las humanidades y las ciencias sociales. Y la carrera se denominaba Relaciones Industriales, por lo tanto era muy prometedora. Realmente no sabía de qué se trataba, lo supe bastante después, pero me despertó una enorme curiosidad y como soy chaqueña, cruzar el puente, estar, digamos, inserta en otro contexto cultural me parecía interesante, ¿no? Era una adolescente. Y bueno, después de eso fue amor puro por la carrera. Fue un poco como pasa muchas veces, revisando el plan de estudio y viendo qué tipo de materias tienen y un poco cuáles eran las incumbencias o en qué podía trabajar. Éramos poquitos, creo que llegábamos a 50 alumnos en el primer año y el perfil de los estudiantes era diferente al mío. Éramos pocos los recién egresados y el resto de mis compañeros eran personas mayores que estaban trabajando, que pretendían especializarse en un campo que les podía ser útil para su desarrollo profesional. O sea que, y era muy interesante porque no había una preparación de los recién ingresantes al mundo de la universidad, así que tardé bastante en ubicarme y darme cuenta de dónde estaba. Además, a eso hay que agregar que la carrera se dictaba dentro de una escuela, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Yo tenía como claro que a mí me interesaba tener como cierta mirada de lo que tuviera que ver con relaciones sociales, las personas. Como era una carrera nueva, como muchos profesionales, por ejemplo, contadores, licenciados en organización, profesores de estadística, sociólogos también, psicólogos, etcétera, que lo que buscábamos era también lograr que la materia, cada una de esas materias, se orienten y que sea funcional en relación a la carrera de acuerdo a al perfil profesional que se había establecido y que también nosotros habíamos tenido en cuenta a la hora, diríamos, de establecer el perfil profesional, las incumbencias profesionales que ya estaban aprobadas a nivel nacional. Un tema a destacar es el hecho de haber pasado a formar parte de una unidad académica, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, lo que bajo mi punto de vista es muy positivo.
El tema era que estas carreras no podían seguir siendo carreras dependientes del rectorado, es decir, tenían que formar parte de una facultad. Y ya los términos estaban vencidos, podríamos decir. Lo segundo, que también hace a la identidad, suma a la identidad el hecho de contar con un edificio propio compartido con comunicación y turismo, ¿no es cierto? Que también hace a la identidad, la pertenencia de la carrera. Lo otro es el cambio en el plan de estudios, que como decía, se habían desglosado de materias troncos, se habían desglosado materias específicas que guardan relación con nuestras competencias profesionales. Esos son como los tres hechos sustanciales, digamos. Entonces se formaron comisiones donde se trabajó justamente esta posible en ese momento incorporación a una facultad o a otra facultad. En ese momento, el rector de la universidad, que era Oscar Valdés, nos convoca a una reunión a quienes éramos representantes de la carrera con representantes de la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque había habido una suerte de plebiscito, una comisión dentro de la carrera que propuso, a pedido del rector, 3 opciones. La primera opción fue la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, que integre las 3 carreras que hasta ese momento teníamos una historia, una trayectoria juntas. Se había pensado en la Facultad de Derecho, que en algún momento formamos parte nosotros de la Facultad de Derecho. Pero luego después la carrera pasó de nuevo a formar parte o a depender directamente del rectorado. Y después, bueno, se pensó la otra facultad que tenía cierta, podríamos decir, semejanza en cuanto a materias, en un alto porcentaje, que era la Facultad de Ciencias Económicas, justamente. Con quien ya había habido negociaciones durante la década de los 90 a partir del cambio de plan de estudios del 97. Tomamos conocimiento de que la Facultad de Derecho, a decir de los representantes que se encontraban ahí presentes, no estaba interesada en nuestra inclusión, por lo que la tercera opción era la única que quedaba por debatir, considerando que se había negado rotundamente la posibilidad de crear una Facultad de Ciencias Sociales donde estemos las 3 carreras juntas. Que se tomó la decisión de que cada una de las carreras perteneciera a 3 facultades diferentes y no que las 3 siguieran o conformaran una facultad nueva. Entonces, bueno, a partir de ahí es que comienza el tercer proceso, digamos, que era justamente la conversación con la Facultad de Ciencias Económicas, con sus autoridades, que siempre se mostraron muy dispuestas e interesadas en que nosotros pertenezcamos a esa institución y que demostraron muy buena predisposición al momento de llevar adelante esta transición. Ahí en realidad, voy a ser sincera, había distintos puntos de vista. Si bien la comisión lo que sugirió fue, ¿verdad?, formar parte de la Facultad de Ciencias Económicas, algunos profesores no pensábamos de la misma manera. Entonces nosotros pensábamos que así se iba a perder fuerza, podríamos decir, es decir, cuando se dividían las 3 carreras. Primero que la ciencia económica forma parte de las ciencias sociales, hay que verlo así. Ciencia económica no forma parte de las ciencias médicas, ni de las ciencias naturales, ni de las ciencias que no tengan nada que ver con el mundo de lo social, desde ya. Cualquiera fuera la mirada o la posición ideológica doctrinaria al respecto. Nuestra carrera, para que se tenga una idea, lo normal y habitual a escala nacional es que pertenecen a
la Facultad de Derecho o la Facultad de Ciencias Sociales o la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Está? En nuestro caso, la Facultad de Derecho es Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, entre las propuestas que oportunamente, de la cual he participado, como opción de pase teníamos, eran o Facultad de Derecho y Ciencias Sociales o Facultad de Ciencias Económicas. ¿Está? Bueno, es así que terminamos la de Ciencias Económicas, a la cual también se sumó la licenciatura en Comercio Exterior, que se dicta en Paso de los Libres Corrientes. Fines del 80, principios del 90, se había planteado el tema de la denominación de la carrera, habida cuenta de que relaciones industriales de repente se podría prestar, y de hecho se prestaba a confusión, si se trataba de algo así como relaciones públicas pero aplicadas al ámbito industrial, o bien relaciones entre industrias. Y una de las cosas que afloró en ese momento fue la posibilidad de pasar a denominarse relaciones laborales. La carrera se fue, en términos de oferta académica del plan de estudios, se fue también ayornando y transformando en relación con estas transformaciones. Nosotros teníamos un plan de estudio inicial que se modifica en el año 1997 y de alguna manera recupera todas estas preocupaciones del mundo del trabajo. Una referente muy importante, sobre todo para el diseño del plan de estudio del año 1997, fue la licenciada Marta Ceballos Acasuso. La persona de Marta fue clave un poco para pensar en la orientación del diseño del plan en el año 1997. En la década de los 90, cuando se le encarga a Marta Ceballos el diseño de un nuevo plan de estudio y la adecuación, digamos, de esa carrera que era Relaciones Industriales al nuevo contexto histórico y social y económico. Y Marta inicia un estudio muy profundo a nivel regional. Entiendo yo que en ese momento ya se habían iniciado una serie de negociaciones con la Facultad de Ciencias Económicas que hubieran permitido la inserción plena de la carrera en ese contexto institucional en el marco de la UNE. Creo que si eso hubiera ocurrido, eso es un proceso del cual yo no formé parte, pero lo recuerdo en la forma en que se los estoy relatando. Creo que si eso hubiera ocurrido, nuestro proceso de institucionalización hubiera sido mucho más anterior al 2009, quizás 10 años antes. Y después tenemos otra modificación del plan de estudio que se da en el año 2007, ¿sí? Donde se incorpora un título intermedio. No solo pensando en la demanda del mundo del trabajo, sino también pensando en las demandas, en las necesidades de los estudiantes, un poco esto de pensar en una titulación intermedia para que los estudiantes puedan empezar a trabajar, luego que salen de tercer año tengan un título, puedan realizar un ejercicio práctico, conocer más del campo profesional y continuar otro tramo de 2 años. En el año 2008 también paralelamente se inicia un proceso de revisión nuevamente del plan de estudio de la carrera. Así que fueron 2 procesos paralelos, el cambio de plan de estudio de la carrera que ya se venía gestando desde el año 2005 en adelante, y el pase en el 2009 a la Facultad de Ciencias Económicas, ya como carrera integrante de su oferta académica. Para la modificación más reciente del año 2007 ya había otro tipo de procesos donde se incluyeron a los docentes que estaban ahí, un proceso un poco más participativo, donde están otro tipo de colegas que integramos una comisión y que de alguna manera dieron la orientación de esas modificaciones, entre las que
Podría mencionar a la licenciada Mariana Sabas, a la licenciada Claudia Gatti. Comenzamos en la Figuerero en el año 1977. Ahí estuvimos hasta el 97, que pasamos a la escuela Domingo Faustino Sarmiento. También una escuela primaria que funcionaba de mañana y de tarde, entonces también de nuevo con el tema de los horarios. Después de ahí fuimos a la calle San Juan. Era un edificio nuestro, sí disponíamos del edificio, pero un edificio que más o menos se acondicionó, ¿verdad?, para poder desarrollar las clases. Imagínense lo que era trabajar con 600 alumnos, éramos 2 profesores nada más que trabajábamos en la cátedra. Y entonces en ese momento no disponíamos de un aula amplia para poder dar clase con los 600 alumnos. No podíamos tampoco, diríamos, dividir en comisiones porque no había suficientes profesores. Entonces se alquiló el salón de la Sociedad Española donde dábamos clases. Así que, y no como está la Sociedad Española ahora, ¿no?, que está muy linda, sino que era bastante oscura también. No teníamos, por supuesto, bancos, no teníamos pupitres, teníamos sillas y bueno, trabajar con ese mobiliario que teníamos, podríamos decir. En principio yo creo que fue muy sano el hecho de contar con edificio propio. Me refiero a edificio propio, es el hecho de tener un edificio que sea que pertenezca a la Universidad Nacional del Nordeste, porque también alce a la identidad, digamos, de los estudiantes, del cuerpo de profesores, de todos quienes trabajan, del cuerpo directivo. Bueno, el cambio de edificio, bueno, vino a favorecer muchísimo, por supuesto, a todo, al desarrollo de las clases, al poder tener un lugar donde reunirnos, el tener una sala de profesores, así que eso favoreció mucho. Y después aulas en buenas condiciones, bien iluminadas, bueno, ahora con aire acondicionado, que eso no teníamos antes. Bueno, nosotros, la facultad en ese entonces dependía del rectorado, era carrera de Relaciones Laborales y dependía del rectorado. Estábamos frente a Plazoleta Italia, que era un lugar, era una casa en realidad. No es ahora como estas instalaciones que es un edificio con aulas, pizarrón. O sea, tenían pizarrón, pero era con tiza, no teníamos las comodidades que tienen, digamos, ahora. Y que a medida que fuimos pasando de un edificio a otro, también fuimos sufriendo, podríamos decir, porque algunos, no sé si ustedes conocieron el edificio de la calle San Juan, donde eran aulas muy oscuras, algunas pequeñas. Yo tuve muchas satisfacciones, las principales guardan relación con la confianza que han depositado mis colegas en mí. Bueno, la carrera para mí fue realmente una experiencia muy interesante que desarrollé. Lo que yo hago, lo que yo respiro, y bueno, son muchos recuerdos, realmente mucha amistad hubo, mucha amistad. Me acuerdo de los asados, de las reuniones, había mucha camaradería, ¿no? Así que, en principio, la nostalgia, lo que va aparejado también de la pérdida,
lamentablemente, es ley de la vida, lamentablemente de algunos compañeros que ya no están entre nosotros. Los 40 de historia que tiene la carrera, yo tengo 25 años de historia en ella, digamos, en el tramo de estudiante hasta ser docente, o sea que más de la mitad de mi vida está ahí adentro en términos formativos, en términos laborales y en términos de vínculos con un montón de personas. Para mí es una alegría enorme y más que nada porque vi el crecimiento que tuvo, cómo fue mejorando la parte de instalaciones, de alumnos también, cómo más gente se interesa por estudiar la carrera. La verdad que es como que me da como una alegría. Bueno, mucho afecto, por supuesto, mucho afecto porque fueron muchos años de trabajo y desde distintos roles que cumplí en la carrera, ¿no? Es decir, como secretaria académica, como profesora fundamentalmente. Aquella gran calidez que había en las relaciones que nosotros teníamos inclusive con los profesores, ahora ya son más relaciones de tipo formales, dista de ser de lo de antes. Pero era propio del tiempo, ¿no es cierto? Algunas personas construyen su vida considerando otros aspectos, ¿no? Su familia, sus inquietudes personales. Mi carrera es mi vida.